continuar con el estudio de los reyes de Judá. Y el día de hoy vamos a comenzar con el rey Josías. Vamos a considerar la vida de este rey. Podemos reconocer a este rey como el último buen rey de Judá. Cada vez que es presentado un rey, se hace un resumen acerca de la vida de ese rey. Y algunos caminaron rectamente ante los ojos de Dios y otros hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Así que nos da un resumen siempre la palabra acerca de cada rey. Este entonces es el último buen rey en Judá. Se habla y se relata acerca de este rey en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, y en el capítulo 23 únicamente del versículo 1 al versículo 30. El segundo libro de Crónicas también en el capítulo 34 y capítulo 35. En estos capítulos de estos dos libros vamos a encontrar lo que es la vida de este rey Josías. En el resumen tenemos la edad a la que comenzó a reinar. Este rey empezó a reinar a muy temprana edad. 8 años tenía cuando comenzó a reinar. Y nos dice también por cuánto tiempo reinó en Jerusalén. 31 años. Me estoy guiando ahorita en el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Por ahí vamos a comenzar. Capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Así que reinó por 31 años en Jerusalén. También nos dice cuál es el nombre de su madre. Su madre se llamó Jedida. Nos dice que fue hija de Adaía, ¿verdad? De Boscat. Y el resumen es este: hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero dice un detalle más en comparación con otros reyes, que nada más nos dice hizo lo recto ante los ojos de Dios. Aquí nos agrega este detalle: y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dice, anduvo en los caminos de David, su padre. Bueno, para el pueblo de Israel siempre hubo el referente, por ejemplo, de Abraham. Siempre hubo también el referente, por ejemplo, de Moisés. Para los reyes en particular, pues el referente era el rey David. Para nosotros como cristianos, ¿cuál es la estatura a la que debemos de llegar? El varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro referente. Sin embargo, bueno, en tiempos de Judá, en tiempos de Josías, aún no había venido nuestro Señor Jesucristo. Así que el referente para él como rey es David. Porque se dice de David, ¿verdad?, un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, era un referente para él. Y por eso dice, anduvo en los caminos de David, su padre. Y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Hemos visto reyes de Judá que se apartaron del camino de Dios. Y el pecado principal era haber adorado otros dioses, haber adorado ídolos. Algunos de ellos, como lo fue Manasés, incluso hasta levantando altares a esos ídolos. Así que cuando nos dice que Josías no se apartó ni a derecha ni a izquierda, nos hace saber que él no cayó en temas de idolatría. Porque como todos, también en Josías vamos a encontrar al final que cometió un error. Sin embargo, el resumen es este, ¿verdad? El resumen es este: hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Pero siendo un niño de 8 años, lo normal es pensar en un niño de 8 años que no tiene la madurez suficiente seguramente para reinar, que no tiene la madurez suficiente para tomar las decisiones que se deben de tomar en un cargo como este, rey del pueblo de Dios. Nuestra lógica nos diría eso, ¿verdad? Que no es posible que un niño pueda llevar esta carga, que no es posible que un niño de 8 años pueda llevar este peso. Bueno, sin embargo, así es, este rey
era de 8 años cuando comenzó a reinar. Y entonces hizo lo recto ante los ojos de Dios. Vamos a avanzar de diapositiva. ¿A qué se enfrentaba Josías? Este niño de 8 años, ¿a qué cosas se enfrentaba? Aquí en esta ilustración trato de representar los años de los reyes anteriores. Está Manasés, su abuelo de Josías, está Amón y está Josías. Ya estudiamos la vida de Manasés y nos dice la palabra que reinó por 55 años. Al final se arrepintió. Dios trató con Manasés y se arrepintió. Y vemos nosotros la misericordia de parte de Dios. Sin embargo, no sabemos, no hay una referencia exacta de cuántos años de su vida, cuántos años al final de su vida fue su arrepentimiento de Manasés. Me imagino fue breve. 55 años y unos pocos años, ¿verdad? Sin saber exactamente cuántos, que fue su arrepentimiento. Pero bastaron 2 años, en el siguiente renglón, Amón, para que el pueblo se regresara nuevamente hacia atrás. Porque cuando se arrepintió Manasés, hizo algunos cambios, hizo algunas reformas. Sin embargo, había hecho ya mucho mal. Había hecho muchas cosas que incluso reyes anteriores no se habían atrevido a hacer. Como por ejemplo, meter ídolos dentro del templo. No solamente Acera, no solamente Baal, sino incluso también él quiso hacer su propio ídolo y entonces también lo metió. Y el ejército de los cielos y muchas cosas que son mencionadas acerca de lo que hizo Manasés. Así que hizo mucho mal. El problema es que el pueblo también siguió haciendo esto. Aunque hay un arrepentimiento y Manasés trata de ordenar las cosas y las ordena en parte, bastan 2 años con Amón para que todo se vaya otra vez hacia atrás. Y al considerar esto, recuerdo un mensaje que nos manda el pastor Armando y que podemos reflexionar en esto acerca de la educación en casa, acerca de la educación de los cristianos en casa. Dice que a veces es tan pobre la educación de los cristianos en casa, que basta un semestre de la universidad para que entonces aquellos hijos que consideramos cristianos ahora se declaren ateos. Veamos aquí, 55 años, ¿verdad? Un poquito de tiempo de arrepentimiento y 2 años bastan para regresar otra vez hacia atrás. Bueno, relato esto porque a eso se enfrentaba Josías, a un pueblo que siendo el pueblo de Dios ya vivía en idolatría, ya tenía años viviendo en idolatría, ya estaba acostumbrado a la idolatría, ¿verdad? Por donde quiera que se parara, había imágenes, había culto a dioses ajenos. Por donde quiera que se parara. En una esquina vendiendo, en otra esquina un altar, y dentro de muchas casas seguramente también había esculturas de estos ídolos. Mucha gente seguramente tenía esta costumbre. Así que por todas partes ya había. De hecho, cuando los reyes tratan de limpiar, algunos de los reyes que trataron de limpiar, nos dice la escritura que aún así no habían terminado. No habían terminado. Imaginémonos, ¿verdad? Limpiar la Ciudad de México, ¿verdad? Actualmente, de idolatría. Tremenda tarea, ¿no? Tremenda tarea. Entonces, quiero exponer precisamente aquello a lo que se enfrenta Josías, un niño de 8 años, que es puesto como rey, pero que al ser puesto ya está frente a un pueblo idólatra. Y aunque algunos reyes trataron de enderezar el camino, hicieron un buen trabajo para enderezar el camino, imagínense a esos reyes enseñando al pueblo
a regresarse a Dios, a volverse a Dios. Y el pueblo seguía en lo suyo, seguía en su idolatría. A eso se va a enfrentar Josías. Padres, hablando a nuestros hijos, ¿verdad? Hijo, no peques. Hijo, eso está mal. Hijo, eso no le agrada a Dios. Y de repente que nuestros hijos no nos escuchen, no nos escuchen. Y sea para ellos tan fácil ver todo lo que hay alrededor e inclinar su corazón ante ello. Nuestros hijos y nosotros seguramente también estamos acostumbrados a ver violencia, a ver injusticias, impurezas en la calle, abusos y todo tipo de depravaciones que se viven, ¿verdad?, actualmente. Pues imaginémonos al rey Josías también enfrentándose a toda una corriente que va contraria a lo que Dios quiere de su pueblo. Tiene 8 años Josías. Vamos a la siguiente diapositiva. Así que empieza a reinar a los 8 años. Y ahí el versículo 3, del 3 al 5, del capítulo 34 de este segundo libro de Crónicas, nos dice que a los 8 años de su reinado, o sea, sumándole 8 años a su edad inicial, cuando empezó a reinar, entonces estamos hablando de una edad de 16 años. Como a los 16 años, dice la escritura que Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Todo lo que veía a su alrededor, pues era para él preguntarse, cuestionarse a sí mismo, si esto estaba bien, si esto era correcto ante los ojos de Dios. Y aún él como rey, ¿cuál era su posición? ¿Cuál era la tarea que él debía de realizar? No iba a ser fácil, no iba a ser para nada fácil. Iba a encontrar oposición. Josías primero tenía que definirse él de alguna manera, de todo lo que está viendo a su alrededor, ¿verdad? Definir qué está bien y qué está mal. Por eso él necesitó y comenzó a buscar, como dice la palabra, al Dios de David, su padre. Seguramente había escuchado, ¿verdad?, había recibido enseñanza. Hubo profetas a su lado, como Jeremías, Sofonías. Hubo profetas que de alguna manera, en algún momento, tuvieron oportunidad de dar palabra. Así que él tenía que definir una cosa: ¿qué es lo que iba a hacer como rey? ¿Y cuál iba a ser su posición, verdad?, ante todas estas cosas que estaban sucediendo. Entonces empieza él en esa búsqueda de las cosas de Dios. Nos dice que después, a los 12 años de su reinado, o sea, cuando él ya tenía 20 años de edad, entonces él comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén. Inicia las decisiones, comienzan las acciones. Toda aquella meditación, aquella reflexión, aquella búsqueda de Dios lo ha llevado ya en este momento a tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones que van a ser un parteaguas, pues por lo menos para su vida. Y en parte para algunos en el pueblo, porque no para todos. Tristemente no para todos, pero para algunos sí será. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se limpia Judá y cómo se limpia Jerusalén? Bueno, había lugares altos, lugares que ya habían sido levantados muchos años antes, ¿verdad?, y en donde se ofrecían sacrificios, en donde se ponían altares a las imágenes, ¿verdad?, de Acera, a las imágenes de Baal, y pienso yo, y algunas adicionales. Había esculturas, había imágenes fundidas, es decir, ya se elaboraban hasta de algún metal, ¿no? Significaba que invertían dinero
invertían esfuerzo para su idolatría, el pueblo. Así que hay hasta imágenes, ¿verdad? Ya de algún metal. Y tuvo que hacer esta tarea, derribar a esos Baales, con todo y la oposición a la que se pudiera enfrentar Josías. A estas alturas él ya tiene 20 años, pero no dudo de que aún así hubiera oposición. Porque el pueblo no por nada se regresaba con facilidad a la adoración de los ídolos. Dice también la palabra que hizo pedazos las imágenes del sol. Recordamos que Manasés en algún momento también empezó a adorar a todo el ejército de los cielos. El sol, la luna, las estrellas, y aparecieron por ahí las constelaciones, y de ahí los horóscopos, algo que hizo Manasés, la adivinación. Los horóscopos, que muchos lo utilizan y dicen, ¿verdad?, que los astros tienen una influencia en la vida de los hombres. Y entonces a través de los horóscopos van diciendo cómo le va a ir a cada persona, ¿verdad?, según su signo. Bueno, esto se dice que estos cuerpos celestes gobiernan la vida de los hombres. Es cierto que Dios da señales en los cielos. Es cierto que da señales en los cielos, pero Él es el que las da. Y Él es el que da también la interpretación, pero no la interpretación de los hombres, como es en los horóscopos. Así que fue necesario hacer pedazos también las imágenes del sol. En esto trabajó también Josías. Dice la escritura que despedazó y aún hasta desmenuzó tanto esculturas como estatuas fundidas. ¿Y qué es esto? Los redujo a polvo, ¿sí? Redujo todas estas imágenes, todas estas estatuas a polvo. Y la escritura nos dice que hizo algo con ese polvo. Esparció ese polvo sobre los sepulcros de aquellos que habían ofrecido en esos lugares. Y esta acción me llamó mucho la atención. Me preguntaba yo, ¿para qué hizo esto? Reduce a polvo todas las imágenes y riega en las tumbas de aquellos que en su momento ofrecían sacrificios, ¿verdad?, a estos dioses. Bueno, es una manera de expresar ese desprecio por la idolatría. Dios está usando a Josías para manifestar su desaprobación a estas acciones. Y entonces, pues ellos quedan ahí también juntamente con sus obras hechos polvo. Así que con esto Josías está reduciendo a nada la honra que le daban a estas imágenes. Reduce a nada la honra que le daban a las imágenes. Y pensaba cómo el Señor Jesús, cuando da instrucciones a los discípulos, que en su momento ya como enviados, como apóstoles, van a entrar a un lugar y donde no los reciban, donde no escuchen el mensaje, sacudan el polvo de sus pies. Es una manera de manifestar, no estamos de acuerdo. Es una manera de decir, te estás equivocando. Es una manera de no dar gloria, ¿verdad?, a los pensamientos y al rechazo de aquellas personas para darle gloria a Dios. Así que esto es algo similar que lo que hace Josías, tirar el polvo en esos sepulcros. Pero no solo eso. Además, dice también la escritura que quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Entonces imagínense, los que ofrecían sacrificios en esos altares, allí también son quemados sus huesos. Interesante, ¿verdad? Ahí son quemados sus huesos. Vamos a ver más detalles más adelante, pero ahorita vemos las acciones de Josías y que está con esto realmente desaprobando todas las acciones realizadas por estos hombres, toda esta idolatría, toda esa adoración que hacían a dioses paganos,
es una forma de manifestar esa desaprobación. Insisto en esto, no eran acciones fáciles de realizar, no eran decisiones fáciles. Había que ir de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, para hacer esta tarea, porque se tenía que realizar, bueno, pues en todo Judá y en Jerusalén. Esta es la forma en la que Josías limpió Judá y Jerusalén. Pero no se quedó allí, no terminan allí las acciones de Josías. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva presentamos un mapa general que aparece hasta la izquierda. Nos presenta lo que es el norte, ¿verdad?, Israel, y el sur, Judá. Los dos reinos que ya habían sido separados. Y el mapa de en medio nos presenta pues la división de las tribus, y la intención es mencionar o presentar ahí, ¿no?, aproximadamente dónde estaban las regiones que van a ser mencionadas aquí. Porque lo que hizo en Judá, vamos a ver que lo mismo hizo en ciudades como Neftalí, que está ahí al norte de Israel, ¿sí?, como Manasés, Efraín, Simeón. Y dice la escritura que todos los lugares asolados alrededor, así hizo. Hizo esta tarea de destruir la idolatría aún allí en Israel. Es necesario mencionar que a estas alturas el reino del norte, Israel, ya había sido dispersado por los asirios que habían venido. A estas alturas este reino ya había sido dispersado. Sin embargo, como siempre, todavía hay movimiento, aunque poco, todavía lo hay. Y entonces es aquí donde se realizan estas acciones de parte de Josías. Nos dice que terminó de derribar los altares, las imágenes de acera, quebró y desmenuzó las esculturas y destruyó todos los ídolos. Y dice allí, por toda la tierra de Israel. No solamente en Judá entonces hizo esta limpieza, esta tarea, sino también se dedicó a hacerlo en Israel. Y entonces después volvió a Jerusalén. ¿Por qué hizo esto Josías? Él era el rey de Judá. Podría haber dicho, es suficiente con haber hecho la tarea aquí, en este lugar, en este reino en Judá. Podía haber dicho. Pero no, ¿recuerdan ustedes al rey Ezequías? Hizo una Pascua, ¿verdad? Y en esa Pascua, algo interesante que hizo el rey Ezequías es llamar a los de Israel que quisieran tomar parte de esta Pascua. Es decir, los consideró. Aunque un reino dividido, sin embargo, para ellos era claro que seguían siendo el pueblo de Dios. Aunque dividido, era claro para ellos que seguía siendo el pueblo de Dios. Y por eso Ezequías manda llamar de Israel, del reino del norte, los que quisieran. Así que para Josías tampoco es ajeno esto. Sabía que era necesario también hacer esta tarea en esa parte, en el norte. Así como entonces Ezequías tuvo consideración de Israel, porque sabemos que hay un remanente. También entonces Josías lo hizo. Y entonces hizo esta limpieza en Israel y volvió a Jerusalén. ¿Verdad? Imagínense estas tareas, hermanos, ir no solamente a Judá, sino también desplazarse al norte. ¿Qué representan? ¿Representarán tiempo? ¿Representarán esfuerzo? ¿Dedicación? La tarea de un rey, ¿no? La tarea que tenía encomendada el rey. Dedicación a esto, a aquello a lo que fue llamado. Y mantenerse firme a pesar de las oposiciones. Mantenerse firme a pesar de lo complicado que pudiera ser el asunto. Es interesante considerar que además era joven, porque 20 años, podemos decir, aún es joven.
20 años. Y los poquitos años en adelante que él trabajó e hizo la tarea. Bueno, pensaríamos, ¿ya terminó? No. La tarea de Josías todavía sigue. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora Josías va a empezar a mirar el templo. El templo está descuidado. El templo ha sido desatendido por años. La casa de Dios, ¿verdad? Podríamos acentuar esto. La casa de Dios. El lugar en donde Dios manifiesta su presencia. Aquel lugar que Salomón levantó, porque así Dios se lo permitió, y que Salomón hace una oración, ¿verdad? Rogando a Dios que escuche la oración de aquel que se acerca a ese lugar. Y entonces Dios contestando y aprobando la obra que hizo Salomón. Bueno, ese lugar a estas alturas ha sido descuidado en muchas ocasiones. A través de la historia de los reyes hemos visto que es saqueado el lugar y otra vez, ¿verdad? Viene un rey bueno que vuelve a levantar ese lugar. Y viene un rey malo y otra vez es saqueado. Bueno, cuando termina Josías, pone sus ojos ahora en el templo. Y dice que a los 18 años de su reinado, es decir, ya 26 años, ¿verdad? Mandó reparar la casa del Señor su Dios. Entonces ya en este momento empieza a poner manos a la obra en cuanto al templo de Dios. Y pone algunos encargados. Dice que envió al escriba Safán. Vamos a ver a este hombre un poquito más la próxima semana. Envió al escriba Safán, el gobernador de la ciudad Maasías, el canciller Joa, y los envía y le dice: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Después de hacer toda esa obra, empieza a considerar todo lo que es necesario, las decisiones que es necesario tomar para volver a levantar el templo. Pone encargados, ve con el sumo sacerdote Hilcías y se encarga de asignar allí lo material, pues para que pueda ser edificada. Da instrucciones, dice, perdón, ya estamos en la diapositiva 5. ¿Sí? Diapositiva 5. Dice, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Esto nos dice que sí estaba ya deteriorado este lugar. Así que les asigna y les da toda la confianza. Les dice, no les pidan cuentas, porque ellos se conducen honradamente, ellos se conducen correctamente. Aquello para lo cual es necesario utilizar este recurso, ellos lo van a usar correctamente. Y esto nos recuerda, bueno, la tarea que el Señor nos encarga a cada uno de nosotros. Y que somos siervos. Y que el Señor nos dice, cuando hayan hecho lo que les tocaba hacer, considérense siervos inútiles, porque apenas hicieron lo que tenían que hacer, pero dedicados a lo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, responsables de las cosas que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, para que podamos entregar buenas cuentas, para que podamos escuchar: buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Aquellos talentos que no hayan sido enterrados nada más, ¿verdad?, guardados allí, sino aquellos talentos que hayan dado el fruto esperado por el Señor. Bueno, cuando alguien es así responsable, es así honrado, pues es digno de que se le dé la confianza como lo hace Josías.
y se le da a los carpinteros, a los maestros, los albañiles, para que compren la madera, la piedra necesaria para reparar la casa. Y así dice, no se les tome en cuenta, ¿verdad?, del dinero. Es decir, no se les haga cuentas, porque confío que ellos proceden con honradez. Bueno, hay algunas cosas que empiezan a suceder. Por supuesto, se va haciendo el trabajo. Al sacerdote Hilcías le corresponde dar cuentas de todas estas cosas. Le corresponde dar cuentas de lo que se está haciendo. Dice el versículo 14 del versículo 34. Con eso lo vamos a dejar el día de hoy. El sacerdote Hilcías dice: al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Y se la va a dar a Safán, aquel a que encargó el rey Josías. Y lo que sabemos, después va a ser leído este libro delante de Josías. La próxima semana, con ayuda de Dios, vamos a ver detalladamente las acciones que siguen a causa de esto. Por ahorita, la tarea de la construcción, de la reconstrucción, de la reparación de este lugar se está realizando con fidelidad y con honradez, como debemos nosotros también de proceder en todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Un rey que inició a los 8 años, pero que nos va a dejar mucho que aprender y mucho que considerar, porque a su alrededor solo tenía malos ejemplos. Solo había malos ejemplos a su alrededor, o al menos la mayoría, ¿verdad? Al menos la mayoría eran malos ejemplos. Su padre, su abuelo, mucho tiempo, ¿verdad? Tal vez él no lo vio, pero por mucho tiempo su abuelo. Y sin duda que se hablaba de las cosas que habían sucedido. Y al salir a las calles, ver toda la idolatría en la que vivía el país. Y sin embargo es un niño, después un joven, que se mantiene recto en las cosas de Dios, que hace lo recto ante los ojos del Señor. Que Dios hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, ¿verdad? Y que nos fortalezca para mantenernos fieles, haciendo lo recto delante de sus ojos. Amén. Dejo el lugar a nuestro pastor para ser despedidos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión también. Y les recordamos que el próximo domingo iniciamos nuestras clases de escuela dominical. Si no se ha apuntado, apúntese. Próximo domingo, 10 de la mañana. Y también vamos al mediodía, a las 12, a levantar el bote misionero. No se le vaya a olvidar. Tráigase su bote y estaremos levantándolo también. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Cierre sus ojos. Nuestro amado Señor y Salvador, te damos muchas gracias en esta hora porque siempre tienes esa palabra para nosotros. Esa palabra, Señor, que requerimos y necesitamos, nos provocas con ella, que sea tu Espíritu guiándonos y enseñándonos cada día más y más y ayudándonos para poder agradarte, disponernos así como lo hizo Josías, a buscarte con todo el corazón. Muchas gracias por este tiempo. Rogamos que derrames de tu bendición sobre todos y cada uno, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.